Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer estas ondas de sirena. También les voy a estar enseñando cómo utilizar la rizadora de 3 tubos que nos sirven para hacer este tipo de ondas. Les voy a enseñar también qué productos utilizar y todo lo que ustedes necesitan saber para salir de aquí con unas ondas de sirena. Si quieres saber cómo hacer estas ondas, quédate viendo este video y ahora sí, para no ser más, comencemos. Y bueno, para comenzar les quiero contar acerca de las rizadoras. Este tipo de rizadoras las encontramos de 3 barras. Ustedes en el mercado pueden encontrar muchos tipos de rizadoras, sobre todo de tamaños y también en diferentes versiones de tubo. Y bueno, yo esta rizadora la conseguí por Mercado Libre, es una rizadora estándar genérica. Y en cuanto a la temperatura, este tipo de rizadoras vienen con 2 temperaturas. En este caso viene con 170 grados o con 220. Yo les voy a ser muy sincera, a mí me gusta utilizarla con 220 porque siento que el rizo queda mucho más marcado, pero eso sí, el cabello se maltrata demasiado. Entonces, si tú quieres cuidar más tu cabello, puedes utilizarlo en una temperatura más baja. La onda no va a quedar tan marcada, pero aún así va a hacer su trabajo. Y bueno, para comenzar, ustedes lo único que van a necesitar son este tipo de pinzas que son como muy planitas, y también vamos a estar utilizando muchos productos porque queremos que el cabello se nos vea brillante y además que nos dure mucho tiempo. Entonces vamos a estar utilizando espuma para crear las ondas, también vamos a estar utilizando algo de gomina, termoprotector y laca. Y bueno, no se me asusten, ustedes pueden utilizar de ahí los productos que quieran, no es obligatorio usarlos todos, pero a mí en lo personal estos productos, como que la combinación de todos ellos me ayuda mucho a que este peinado me dure demasiado y además se vea súper brillante. Entonces primero voy a comenzar desenredando. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a aplicar esos productos. Primero que todo debemos estar aplicando termoprotector. El termoprotector es fundamental para utilizar este tipo de rizadoras, ya que va a evitar que se nos maltrate el pelo, por lo cual vamos a estarlo aplicando en todo el cabello. No importa si el cabello se nos humedece mucho, eso si toca utilizamos secador, eso es lo que menos importa. Ahora vamos a pasar a aplicar la espuma para ondas. Esta espuma que yo voy a estar utilizando es especial para hacer ondas, rizos, cualquier tipo de movimiento, ondulación en el cabello, entonces esto nos va a ayudar mucho. Y lo vamos a estar aplicando de medios a puntas. Y bueno, en este caso yo tengo ya el cabello como muy húmedo de tanto producto, pero es importante que lo sequemos antes. Ahora sí vamos a separar por secciones y bueno, comenzamos a desenredar muy bien. Y a continuación vamos a coger una pequeña sección. Voy a comenzar con esta sección de aquí y vamos a dejar libres 3 dedos y de aquí hacia abajo es donde comenzaremos a rizar. Vamos a bajar este tubito que trae la plancha y que está hirviendo. Y otra cosa súper importante es que tengan muchísimo cuidado con esta rizadora porque calienta a una temperatura infernal. El caso es que vamos a poner en esta zona el cabello. Vamos a meter allí nuestro cabello. Ahora aquí vamos a contar unos 5 segundos y una vez hayan pasado esos 5 segundos ya podemos pasar un poco más abajo. Como pueden ver, en este punto me quedó la última onda del cabello. Entonces allí es donde vamos a poner el primer tubo. Es importante que ustedes mantengan la rizadora de una manera erguida, o sea, recta, para que las ondas no les queden como algunas más chuecas que otras. Nuevamente en este punto que fue donde quedó la última onda marcada, ahí es donde vamos a volver a poner nuevamente la rizadora en la parte más arriba y bajamos y continuamos.
Así nos irán quedando las ondas, pero para que estas ondas no se nos dañen, no las vamos a mover ni les vamos a pasar cepillo. Las dejaremos así y continuamos con otras secciones de cabello. Vamos a hacer lo mismo. Voy a estar pasando la rizadora desde unos 3 dedos hacia abajo, dejamos allí 5 segundos y continuamos hacia abajo. Y recuerden tener mucho cuidado para que no se quemen, porque yo me acabo de quemar, entonces tengan cuidado ahí. Y continuamos con todo el resto del cabello. Y haremos lo mismo, vamos a seleccionar mechones de atrás hacia adelante. Y vamos a dejar unos centímetros, por ahí unos 5 centímetros, y empezaremos de ahí hacia abajo. Es decir, vamos a empezar más o menos a la altura de nuestros ojos hacia abajo. O si ustedes quieren pueden empezar más arriba, yo esto lo hago más como por preferencia que por cualquier otro motivo. Y ahora en la parte de adelante vamos a hacer todo este mechón completo. Vamos a comenzarlo a hacer, como les dije, o sea, yo en mi caso lo voy a empezar a hacer desde la parte de los ojos hacia abajo. En cada zona donde se hace como la parte del hundimiento de la onda, allí vamos a estar colocando este tipo de pinzas. Entonces vamos a hacerlo solamente en la parte frontal y lo haremos también un poco más abajo. Entonces de momento lo voy a dejar así para hacer el otro lado. Ahora sí nos podremos llevar el cabello con cuidado hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para mi gusto, a mí me gusta que este tipo de ondas sean como muy marcadas y que se vean muy brillante el cabello. Y sobre todo, en lo personal, a mí no me gusta que se pierda la onda ni que el cabello se vea con frizz. Si a ustedes les gusta, así como les estoy diciendo, vamos a continuar aplicando los siguientes productos. Primero voy a estar utilizando la laca y la voy a aplicar a lo largo de todo el cabello. Realmente vamos a aplicar muchísima laca, porque la laca va a hacer que el cabello se nos vea ultra brillante. Y bueno, ya una vez aplicamos la laca, como queremos que esto nos dure 80 años, entonces vamos a estar utilizando también gomina. Pero les voy a enseñar a utilizar la gomina para que su cabello no se vea raro, ¿ok? Ahora vamos a humedecer nuestras manos. Vamos a estar utilizando gomina. Yo voy a estar utilizando esta que es como extra fuerte. Y la voy a llevar por todas las manos. Y lo que va a hacer es que va a coger y les voy a aplastar así a la onda. ¿Ok? Voy a estar aplastando muy bien la onda con las manos. Vamos a seguir aplastando así, porque no queremos perder la onda, no queremos perder la forma que ya le dimos al cabello. Lo importante de tener las manos húmedas es que los cabellos no se nos van a pegar a las manos y por ello no se nos va a hacer como frizz ni se nos va a dañar la horma. Si ustedes ya empiezan a sentir como que ya los pelos se le pegan a las manos, entonces ahí es momento como de volver a humedecer un poco. Entonces la empezamos a llevar, por aquí no hemos hecho esto, entonces lo haremos de este modo, con mucha precaución. También lo haré como un poquito en la raíz, así de a toques. Y bueno, ahora ustedes pueden esperar hasta la hora de salir para quitarse las pinzas o lo pueden hacer en el momento. Yo les recomiendo que siempre esperen como para que esto se fije mucho más. Y bueno, cuéntenme si ese peinado no se les recuerda al de Kim Kardashian, como Kylie Jenner, como todas estas famosas que están usando el cabello así. Y aún así el cabello, a pesar de todo lo que le aplicamos, sigue siendo moldeable, pero como ustedes pueden ver, la onda no se rompe en ningún momento, la onda siempre se mantiene.
Entonces, por eso es como la magia de usar todos estos productos, porque nuestro cabello se va a mantener durante años. Entonces, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Cuéntame abajito en los comentarios qué fue lo que más te gustó, o si tienes alguna duda o algún comentario, no lo dudes y ponlo abajito en la cajita de comentarios, que yo te estaré respondiendo lo más pronto posible. Y también recuerda que si este video te gustó y si te sirvió, no olvides regalarme muchos likes, suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que esto es gratis. Y como siempre, espero que nos veamos en un próximo video. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Chao!